Regresó a la isla el viernes 16 de agosto en el ferry de las 3 de la tarde. Llevaba vaqueros, una camisa escocesa a cuadros, zapatos sencillos de tacón plano y sin calcetines, una sombrilla de raso, su maleta, como único equipaje, una bolsa de playa. En la cola de taxis del muelle, se acercó directamente a un viejo modelo manchado de salitre. El taxista la saludó amistosamente y la llevó a trompicones por el pueblo de indigentes, con sus casas destartaladas, sus amargos tejados de palma y sus calles de arena ardiente frente a un mar en llamas. Tuvo que dar volteretas para esquivar a los impasibles cerdos y a los niños desnudos que le esquivaban con pases toreros. Al final del pueblo, recorrió una avenida de palmeras reales donde estaban las playas y los hoteles turísticos, entre el mar abierto y una laguna interior poblada de garzas azules. La recepcionista la esperaba con un formulario de inscripción listo para firmar y las llaves de la única habitación del segundo piso con vistas a la laguna. Subió las escaleras en 4 zancadas y entró en la pobre habitación, que olía a insecticida fresco y estaba casi completamente ocupada por la enorme cama de matrimonio. Sacó una bolsa de cuero para los pantalones y un grueso libro que colocó sobre la mesilla de noche con una página marcada por el cortapapeles de marfil. Sacó un camisón rosa y lo puso bajo la almohada. También sacó un pañuelo de seda con estampados de pájaros ecuatoriales, una camisa blanca de manga corta y unas zapatillas de tenis muy gastadas, y los llevó al cuarto de baño. Antes de arreglarse, se quitó el anillo de casada y el reloj de hombre que llevaba en el brazo derecho, los colocó en la repisa del tocador y se dio un rápido lavado de cara para quitarse el polvo del viaje y ahuyentar el sueño de la siesta. Cuando terminó de asearse, se miró en el espejo para ver sus pechos, redondos y turgentes a pesar de sus 2 partos. Se echó las mejillas hacia atrás con las comisuras de las manos para recordar su aspecto de joven. Se quitó las arrugas del cuello, que ya no tenían remedio, e inspeccionó sus dientes perfectos y recién cepillados después de comer en el ferry. Se frotó las axilas afeitadas con un bote de desodorante y se puso una camisa de algodón fresca con las iniciales Sam bordadas en el bolsillo. Se cepilló el pelo indio que le llegaba hasta los hombros y se ató la coleta con un pañuelo de pájaros. Para terminar, se alisó los labios con un simple pintalabios de vaselina, se humedeció los dedos índices en la lengua para alisarse las cejas, se colocó un toque de maderas de oriente detrás de cada oreja, por último, se enfrentó al espejo con su otoñal rostro de madre. Su piel libre de cosméticos tenía el color y la textura de la melaza, y sus ojos topacio eran hermosos, con sus oscuros párpados portugueses. Se aplastó contra el suelo, se juzgó sin piedad y pensó que se veía casi tan bien como se sentía. Solo cuando se puso el anillo de casada y miró el reloj se dio cuenta de lo tarde que era, las 4:06, pero se permitió un minuto de nostalgia para contemplar las garzas que se deslizaban inmóviles en la ardiente penumbra de la laguna. El taxi la esperaba bajo los plataneros de la entrada. Salió sin esperar órdenes por la avenida bordeada de palmeras hasta un claro donde se encontraba el mercado al aire libre, y se detuvo en un puesto de flores. Una mujer corpulenta que dormía en una silla de playa se despertó sobresaltada por el claxon, reconoció a la mujer en el asiento trasero del coche y le entregó, entre risitas y charlas, el ramo de gladiolos que había encargado para ella. Unas manzanas más adelante, el taxi giró por una carretera casi intransitable que ascendía por un acantilado de rocas afiladas. A través del aire cristalizado por el calor podíamos ver el Caribe abierto, los yates de recreo alineados en el muelle turístico, el ferry de las 4 de la tarde que regresaba a la ciudad. En lo alto de la colina estaba el cementerio más pobre. Empujó sin esfuerzo la oxidada verja y entró con el ramo de flores por el sendero entre las tumbas llenas de maleza. En el centro había una gran ceiba, que la guió para identificar la tumba de su madre. Las afiladas piedras le hacían daño incluso a través de sus acaloradas suelas de goma, y el sol se filtraba a través del satén de su sombrilla. Una iguana salió de entre la maleza, se detuvo de repente frente a ella, la miró un instante y salió corriendo en estampida. Se puso un guante de jardinería que llevaba en el bolso y ya había tenido que limpiar 3 lápidas cuando reconoció la de mármol amarillo con el nombre de su madre y la fecha de su muerte, 8 años atrás. Había repetido aquel viaje cada 16 de agosto a la misma hora, con el mismo taxi y la misma floristería, bajo el sol abrasador del mismo cementerio indigente, para depositar un ramo de gladiolos frescos sobre la tumba de su madre. Se llamaba Ana Magdalena Bach,
había nacido hacía 46 años y llevaba 27 de matrimonio exitoso con un hombre al que amaba y que la amaba, y con el que se había casado sin terminar la carrera de filosofía y letras, todavía virgen y sin relaciones previas. Su madre había sido una famosa maestra de primaria Montessori que, a pesar de sus méritos, nunca había querido ser otra cosa hasta su último aliento. Ana Magdalena había heredado de ella el esplendor de sus ojos dorados, la virtud de pocas palabras y la inteligencia para manejar el temperamento de su carácter. Era una familia de músicos. Su padre había sido profesor de piano y director del Conservatorio Provincial durante 40 años. Su marido, también hijo de músico y director de orquesta, había tomado el relevo de su maestro. Tenían un hijo ejemplar que, a los 22 años, era primer violonchelo de la Orquesta Sinfónica Nacional y había sido aplaudido por Mstislav Leopoldovich Rostropovich en una sesión privada. Su hija de 18 años, en cambio, tenía una facilidad casi genial para aprender de oído cualquier instrumento, pero solo le gustaba como excusa para no dormir en casa. Trompetista de jazz. Su madre había expresado su deseo de ser enterrada en la isla 3 días antes de morir. Ana Magdalena había querido ir al entierro, pero nadie lo consideró prudente, ya que ella misma no creía que pudiera sobrevivir a la angustia. Su padre la había llevado a la isla en su primer cumpleaños para colocar la piedra de mármol que debían para la tumba. Le había asustado la travesía en una canoa con motor fuera borda que había durado casi 4 horas sin un momento de mar en calma. Había admirado las playas de harina dorada justo al borde de la selva virgen, el galimatías de los pájaros y el vuelo fantasmal de las garzas en los remansos de la laguna interior. Le había deprimido la miseria del pueblo, donde tenían que dormir a la intemperie en hamacas colgadas entre 2 cocoteros, a pesar de que allí habían nacido un poeta y un senador grandilocuente que estuvo a punto de ser presidente de la República. Le había impresionado el número de pescadores negros con los brazos mutilados por la explosión prematura de los tubos de dinamita. Pero, sobre todo, comprendía el deseo de su madre de contemplar el esplendor del mundo desde lo alto del cementerio.